Carta a los Gálatas. Capítulo 1. Saludo. Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para sacarnos de este mundo perverso, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo hay un verdadero evangelio, el de Cristo. Estoy sorprendido de que tan rápidamente os hayáis apartado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. Eso no es otro evangelio. Lo que pasa es que algunos siembran entre vosotros la confusión y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero si yo mismo, o incluso un ángel del cielo, os anuncia un evangelio distinto del que yo os anuncié, sea maldito. Os repito lo que ya os dije antes. Si alguien os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. ¿A quién busco agradar? ¿A los hombres o a Dios? Si tratara de agradar a los hombres, no agradaría a Dios. El evangelio de Pablo es el de Cristo. Hermanos, os aseguro que el evangelio predicado por mí no es un producto humano, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Conocéis mi conducta anterior dentro del judaísmo, con qué crueldad perseguía y trataba de aniquilar a la iglesia de Dios, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad en conservar con todo rigor las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me había elegido desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia y me dio a conocer a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, inmediatamente, sin consultar a nadie, en lugar de ir a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui a Arabia y luego volví a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Y no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, el hermano del Señor. En todo esto que os escribo, bien sabe Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y en cambio era desconocido personalmente por las iglesias cristianas de Judea. Tan solo oían decir: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir. Y glorificaban a Dios por causa mía. Carta a los Gálatas. Capítulo 2. Pablo fue a Jerusalén, mutuo acuerdo con los apóstoles. Al cabo de 14 años volví a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Fui impulsado por una revelación divina y en privado expuse a los dirigentes el evangelio que predico a los paganos para saber si estaba o no trabajando inútilmente, pues ni Tito, mi compañero que era griego, fue obligado a circuncidarse, a pesar de que esos falsos hermanos intrusos se habían infiltrado entre nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacernos esclavos de la ley. Pero ni por un momento les prestamos sumisión, para que la verdad del evangelio persevere entre vosotros. Los dirigentes no me añadieron nada. Lo que ellos fueron antes no me interesa, pues Dios no juzga por las apariencias. Antes, al contrario, vieron que yo había recibido la misión de anunciar el evangelio a los paganos como Pedro a los judíos, pues el mismo Dios que hizo a Pedro apóstol de los judíos me ha hecho a mí apóstol de los paganos. Y Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, reconocieron que Dios me ha dado este privilegio,
y nos dieron la mano a mí y a Bernabé en señal de que estaban de acuerdo en que nosotros nos dedicáramos a los paganos y ellos a los judíos, con tal que nos acordásemos de los pobres, lo que he procurado hacer con el máximo interés. El incidente de Antioquía. Cuando Pedro vino a Antioquía, yo me enfrenté a él cara a cara y le reprendí. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Santiago, él comía con los paganos, pero cuando vinieron, se retrajo y se apartó por miedo a los judíos. Los otros judíos creyentes le imitaron en la misma hipocresía, incluso el mismo Bernabé. Cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como los paganos y no como los judíos, ¿cómo obligas a los paganos a seguir los ritos judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, pero sabemos que nadie se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros creemos en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, porque nadie será justificado por las obras de la ley. Pero si buscando ser justificados por Cristo resulta que somos pecadores, ¿será acaso Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. Porque si reconstruyo las mismas cosas que destruí, demuestro que entonces fui culpable, pues yo, por la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, pues es Cristo el que vive en mí. Mi vida presente la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, pues si la justicia se obtiene por la ley, entonces Cristo murió inútilmente. Carta a los Gálatas. Capítulo 3. La ley no puede justificarnos. Oh, insensatos Gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos fue presentada la figura de Jesucristo crucificado? Solamente quiero saber esto de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber aceptado la fe que os anunciaron? Tan insensatos sois que, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿termináis en la materia? Parece imposible que tantas experiencias hayan sido inútiles, pues el que os da el Espíritu y obra milagros en vosotros, ¿lo hace porque cumplís la ley o porque habéis aceptado la fe que os anunciaron? Ejemplo de Abraham, justificado por la fe. Como está escrito, Abraham creyó en Dios y esto le fue contado como justicia. Sabed, pues, que los que tienen fe, esos son hijos de Abraham. Pues la Escritura, previendo que Dios justificaría por la fe a los paganos, anunció con anterioridad a Abraham: en ti serán bendecidas todas las gentes. De suerte que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero los que se atienen al cumplimiento de la ley están bajo maldición, como dice la Escritura: maldito sea el que no cumple todo lo que está escrito en la ley. Es claro que nadie se justifica ante Dios por la ley, porque el justo vivirá gracias a la fe. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el que cumpla estos preceptos, por ellos vivirá. La obra de Cristo. Cristo nos liberó de la maldición de la ley, haciéndose maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito el que está colgado en un madero, para que la bendición de Abraham, hecha en Cristo Jesús, se extendiese a todas las naciones, a fin de que, mediante la fe, recibiésemos el Espíritu prometido. La ley y la promesa. Hermanos,
voy a hablar a lo humano. Si un hombre hace un testamento en regla, nadie puede anularlo o modificarlo. Ahora bien, Dios hizo las promesas a Abraham y a su descendencia. No dice a tus descendientes, como si fueran muchos, sino a tu descendencia, refiriéndose a Cristo. Lo que quiero decir es esto. Dios hizo un pacto con Abraham en toda regla. Por tanto, una ley que vino 400 años después no pudo anularlo ni dejar sin valor la promesa de Dios. Pues si la herencia depende del cumplimiento de la ley, ya no se debe a la promesa. Pero la verdad es que Dios prometió a Abraham dársela gratuitamente. La ley no es contraria a la promesa, sino preparación para Cristo. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida para declarar lo que era delito hasta que llegara el descendiente a que se refería la promesa. La ley fue promulgada por ángeles a través de un mediador. Pero el mediador no lo es de uno solo, y Dios es uno solo. La ley, por tanto, ¿está contra las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera dado una ley capaz de vivificar, entonces la justicia hubiera sido realmente por la ley. Pero según la Escritura, todo el mundo está bajo pecado para que la promesa de Dios se cumpla en los creyentes por la fe en Jesucristo. Ahora bien, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la custodia de la ley en espera de la fe que debía manifestarse. De suerte que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para que por la fe fuéramos justificados. Pero después de haber venido la fe ya no estamos bajo el pedagogo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Carta a los Gálatas, capítulo 4. Situación de los hombres hasta Jesucristo. Quiero decir esto. Mientras el heredero es niño, en nada se diferencia de un esclavo, aunque sea el dueño de todo. Está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos esclavizados bajo los elementos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la condición de hijos adoptivos. Y como prueba de que sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De suerte que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por la gracia de Dios. El que se somete a la ley vuelve a la servidumbre. Entonces no conocíais a Dios y erais esclavos de unos dioses que no eran dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o mejor dicho, que sois conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos a los cuales nuevamente queréis servir otra vez como esclavos? Lleváis cuenta de los días, los meses, las estaciones y los años. Mucho me temo que todo lo que he trabajado entre vosotros haya sido inútil. Recuerdos y ansiedades de San Pablo. Hermanos, os ruego que hagáis como yo, porque yo también me he hecho como vosotros. No me habéis ofendido en nada, pero sabéis que debido a una enfermedad que tuve, os anuncié por primera vez el Evangelio. Y aunque mi enfermedad fue para vosotros una prueba, no me despreciasteis ni me rechazasteis, sino que me acogisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde están ahora aquellos entusiasmos vuestros por mí? Doy fe de que, si hubiera sido posible, hasta os hubierais arrancado los ojos para dármelos a mí. ¿Y ahora he pasado a ser enemigo vuestro solo por haberos dicho la verdad?
Os demuestran un afecto de mala ley. Os quieren aislar de mí para que los sigáis a ellos. Lo mejor es demostrar un sano interés por los demás, pero siempre, y no solamente cuando estoy entre vosotros. Hijos míos, sufro por vosotros como si os estuviera de nuevo dando a luz hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar entre vosotros para poder hablaros de la forma conveniente, pues no sé cómo hacerlo. Alegoría de Sara y Agar. Los que queréis estar bajo la ley, ¿habéis escuchado lo que dice la ley? En ella se dice: Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació de modo natural, el de la libre, sin embargo, en virtud de una promesa. Estas cosas están dichas en sentido alegórico, pues estas mujeres representan 2 alianzas. Una, la del monte Sinaí, que engendra esclavos y está representada en Agar. Pues el Sinaí es un monte que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén de ahora, porque ella con sus hijos está sometida a esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre nuestra, pues dice la Escritura: Alégrate, estéril, que no das a luz. Da gritos de alegría tú, que no conoces los dolores del parto, porque muchos son los hijos de la abandonada, muchos más que los de la que tiene marido. Hermanos, vosotros, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero igual que entonces el nacido de un modo natural perseguía al que nació en virtud del Espíritu, así también ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Por consiguiente, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Carta a los Gálatas. Capítulo 5. La libertad cristiana. Cristo nos ha liberado para que seamos hombres libres. Permaneced firmes y no os dejéis poner de nuevo el yugo de la esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, Cristo de nada os aprovechará. Y declaro de nuevo que todo el que se circuncida queda obligado a cumplir toda la ley. Los que queréis ser justificados por la ley, quedáis desligados de Cristo y separados de la gracia. Nosotros aguardamos la justicia esperada por la fe, mediante la fe del Espíritu. Si creemos en Cristo, da lo mismo estar o no estar circuncidados. Lo que importa es la fe, y que esta fe se exprese en obras de amor. Ibais bien. ¿Quién os cortó el camino de la sumisión a la verdad? No fue el que os llamó. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Yo confío en que gracias al Señor no penséis de otro modo. Pero el que os perturba, sea quien sea, recibirá el castigo que merece. Hermanos, en cuanto a mí, si es verdad que sigo predicando la circuncisión, ¿por qué soy todavía perseguido? Entonces se acabó el escándalo de la cruz. Ojalá que se castrasen todos los que os perturban. Libertad, no libertinaje. Hermanos, vosotros habéis sido llamados a ser hombres libres, pero procurad que la libertad no sea un pretexto para dar rienda suelta a las pasiones. Antes bien, servíos unos a otros por amor, porque toda la ley se resume en ese precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y devoráis los unos a los otros, llegaréis a destruiros mutuamente. Yo os digo, dejaos conducir por el Espíritu, y no os dejéis arrastrar por las apetencias de la carne, porque la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, pues estas cosas están una frente a la otra para que no hagáis lo que queréis. Pues si os dejáis conducir por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son bien claras: lujuria, impureza, desenfreno,
idolatría, supersticiones, enemistades, disputas, celos, iras, litigios, divisiones, partidismos, envidias, homicidios, borracheras, comilonas y cosas semejantes a esta. Os advierto, como ya antes os advertí, que los que se entregan a estas cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. Contra estas cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. No busquemos la vanagloria provocándonos mutuamente y teniendo envidias unos a otros. Carta a los Gálatas, capítulo 6. Consejos y aplicaciones varias. Hermanos, si un hombre es sorprendido en alguna falta, vosotros, hombres de espíritu, corregidle con amabilidad. Ten mucho cuidado, pues tú también puedes ser puesto a prueba. Ayudaos unos a otros a llevar las cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina hacer algo, siendo así que es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine su propia conducta, y entonces encontrará en sí mismo, y no en otro, el motivo de sentirse satisfecho. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es instruido en la fe, que comparta sus bienes con el que lo instruye. No os engañéis. De Dios no se burla nadie. Pues lo que el hombre haya sembrado, eso mismo cosechará. Porque el que siembra en su propia carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. Por consiguiente, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los hermanos en la fe. Advertencias y despedida. Fijaos con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Los que os quieren obligar a circuncidaros lo hacen únicamente para quedar bien ante los demás y no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni los mismos circuncidados guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para presumir de que ellos os obligaron a hacerlo. Yo, por mi parte, solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Da igual estar o no estar circuncidado, lo que importa es ser un hombre nuevo. Paz y misericordia a todos los que vivan conforme a esta regla y al Israel de Dios. Que en adelante nadie me haga sufrir más, que bastante tengo con llevar marcadas en mi cuerpo las señales de Jesús, el Señor. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Amén.